estudiando la Confesión Bautista de 1689 y en esta mañana vamos a ver el punto número 13 del capítulo 26. Abran sus confesiones en el capítulo 26 acerca de lo que es la iglesia. Esto se refiere a la iglesia. En este capítulo es un capítulo extenso, ya vamos en el punto 13, ya la próxima clase, si Dios quiere, terminaremos con este capítulo muy interesante que nos ha enseñado acerca de cómo la iglesia ha dejado la escritura que la iglesia debe de manejarse con sus líderes, con los miembros de la iglesia, y en este punto que vamos a tratar en esta mañana nos habla acerca de las ofensas que hay entre los miembros de la iglesia. ¿Cómo debe de tratarse ese asunto cuando hay ofensas entre los miembros de una iglesia? Dice el punto 13, dice así: ningún miembro de la iglesia, en base a alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia o ausentarse de las reuniones de la iglesia o de la administración de ninguna de las ordenanzas en base a tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. En toda iglesia debe de haber un orden. La iglesia debe de manejarse de acuerdo a lo que está estipulado en la escritura. Y una de las cosas que nos habla aquí, primeramente en los primeros párrafos, este punto 13, nos habla acerca de que debe de haber un requerimiento, debe de haber una disciplina cuando hay un conflicto entre hermanos de la iglesia o incluso entre un solo hermano de la iglesia. Para ello nuestro Señor Jesucristo nos dejó claramente especificado qué debe hacerse en un asunto cuando hay un problema entre los hermanos de la iglesia o entre un hermano que está cometiendo alguna falta en la iglesia. Nuestro Señor nos deja claramente qué es lo que se debe de hacer en ese caso. Vamos al libro de Mateo, capítulo 18. Mateo 18. Versículos 15 en adelante, y vamos a ver cómo es como el Señor nos manda que debe de tratarse una diferencia en alguien de la iglesia. Este pasaje se usa mucho para disciplinar cuando alguien esté caminando mal dentro de la iglesia. Dice así, Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Este pasaje inicia diciendo: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Cuando alguien comete una falta, hermanos, en la iglesia, en contra de uno, lo peor que uno puede hacer es estar regando la voz o estarle diciendo a los demás hermanos la falta que cometió ese hermano con uno. Eso no se debe de hacer. Lo primero que debe de hacer uno es dejarse uno guiar por la escritura, orar al Señor para que le dé a uno sabiduría en cómo tratar ese asunto, y entonces cumplir con lo que dice aquí, el primer paso que se debe dar. Y ese primer paso, como dice la escritura, es ir usted ante la persona que lo haya ofendido,
No esperar que la persona que lo ofendió, ese es un paso más grande todavía que el Señor nos enseña. No esperar que la persona que nos ofendió venga y se disculpe. Vaya usted ante la persona que lo ofendió y entonces trate el asunto de manera directa con él. Y dice aquí, estando tú y él solos. Procure que no haya nadie más. Es muy difícil tratar un asunto cuando ya está otra persona de por medio. De por sí es un asunto delicado, alguien que haya ofendido a otro o el ofendido se siente mal, pues debe uno de procurar siempre que sea únicamente solos. Trate de hacerlo así, porque de otra manera no va a funcionar el arreglo. Sigue diciendo la Escritura, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste de toda palabra. Si usted hace el esfuerzo, porque es un esfuerzo, usted es el ofendido, no es fácil, usted es el ofendido, hace un esfuerzo para ir y restablecer esa relación con el hermano, o cuando menos que no haya ese rencor. Usted hace el esfuerzo y esta persona, en lugar de aceptar, lo rechaza, entonces usted ya toma 1 o 2 testigos, va con la persona y entonces trata de arreglar el asunto ya diferente. Ya va y entonces ya, ¿para qué el Señor nos manda esto de 2 o 3 testigos? Para que no vaya a haber, como muchas veces se hace, que cambian las versiones. Se cambia la versión, muchas veces el que ofende se hace el ofendido. Así que tome 2 o 3 testigos, vaya con esta persona que cometió la falta en contra de usted, y entonces ya puede que en ese momento se arregle la situación que se ha presentado. Si no se arregla la situación, dice aquí, entonces dilo a la iglesia. Ya usted ya puede ir con el pastor de la iglesia, puede ir con la iglesia y decirle a la iglesia, hermanos, el hermano me ofendió, yo ya hice lo que manda la Escritura, pero el hermano no acepta lo que ha hecho, lo que ha cometido. Esto se aplica también, no únicamente en un conflicto de carácter interpersonal, sino que también cuando una persona está caminando mal en la iglesia, comete alguna falta, algún pecado, el pastor también lo va a disciplinar, pero es la manera en que el pastor también tiene que hacerlo. No puede disciplinarlo directamente delante de toda la iglesia si no ha hablado primeramente con él. Tiene que ir con la persona que ha cometido esto, hablar con él y después seguir los pasos que marca aquí la Escritura hasta llegar al último punto, donde ya entonces sí ya dice a la iglesia, hermanos, el hermano fulano de tal, se le habló con él porque está cometiendo algún pecado, cualquier tipo de pecado, no ha entendido la corrección, entonces yo lo digo a la iglesia para que la iglesia determine qué vamos a hacer con este hermano. Si el hermano no acepta ya entonces la corrección de la iglesia, entonces ya se procede, como dice aquí, a tenle por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se expulse de la iglesia? No, pero sí que se le apliquen medidas correctivas, disciplinarias que la iglesia tiene establecido. No puede participar en diferentes actividades de la iglesia, no puede tomar la cena del Señor, no puede, si tiene algún ministerio, se le quite ese ministerio. O sea, son cosas que se deben de corregir ahí. Dice la confesión entonces que dice no debe de perturbar el orden de la iglesia o ausentarse de las reuniones de la iglesia, como vimos ahorita. La persona no se le corre de la iglesia, no debe de irse ahí, porque eso lo que ocasiona es que comienza a haber murmuraciones y puede causar divisiones en la iglesia. Vayan a Efesios capítulo 4, versículo 2. Efesios 4, 2.
Dice el versículo 1, vamos a comenzar con el 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No debe de haber divisiones, hermanos. Debemos de actuar siempre con humildad y con mansedumbre, como dice aquí, soportándonos con paciencia los unos de los otros. Todos tenemos diferentes maneras de pensar, diferente carácter, reaccionamos de diferente manera ante las circunstancias, así que no debemos esperar nosotros que todos los demás hermanos sean iguales a nosotros. Eso causa conflictos. Debemos de aceptarnos nosotros tal y como somos, de entender que somos pecadores, que tenemos diferentes caracteres, pero todo eso es para conservar la unidad de la iglesia. Nunca debemos propiciar nosotros por algún conflicto la separación de la iglesia. No debemos de separarnos. Debemos de aceptar la corrección. Separar una persona que se separa de la iglesia corre el riesgo de caer en las manos de Satanás. Su vida comienza a desordenarse completamente, su vida espiritual, su vida familiar, su vida laboral, todo comienza a desbaratarse por una falta de humildad, falta de amor entre los hermanos, como dice Primera de Juan. Vayan a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11. Dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así que el amor entre hermanos debe de ser una característica que nos distinga a nosotros de la gente del mundo. En una iglesia la principal característica es el amor que hay entre los hermanos. Nuestro Señor Jesucristo dijo: en esto conocerán que son mis discípulos si se tienen amor los unos por los otros. ¿Cómo es posible que en una iglesia donde todos estemos caminando en los caminos del Señor, donde todos deberíamos de recibir la palabra de Dios, deberíamos de poner en práctica la palabra de Dios, no es posible que estemos en la iglesia en conflicto los unos por los otros, con otros? Tenemos que aprender a ser humildes, tenemos que aprender a, como dice la Escritura, a soportarnos unos a otros con paciencia, para que nosotros podamos ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos, como dice también nuestro Señor Jesucristo. Eso es una característica que nunca debemos de perder. Así que, hermanos, sigue diciendo la confesión, o de ninguna ordenanza en base a la ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo nos prometió en Mateo capítulo 28, versículo 20, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que si Cristo está con nosotros, si Cristo está aquí en medio de su iglesia, nosotros lo que debemos de hacer siempre es tratar de imitar a Cristo.
El apóstol Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Así que nosotros, nuestra meta siempre debe de ser el tratar de imitar a Cristo. Yo sé que no es fácil y que no lo vamos a lograr a hacer completamente. Pero cuando menos debemos de tener un corazón entregado, un corazón receptivo para poder tomar las correcciones que nos da la palabra de Dios y también el liderazgo de la iglesia cuando esas correcciones van encaminadas a su beneficio espiritual. Deben de ser aceptadas con humildad porque Dios para eso ha dejado el liderazgo, para que esté al pendiente de las ovejas. Y si las ovejas no aceptan las correcciones cuando son para su propio bien, entonces pues van a tener conflicto espiritual entre ellas mismas. Muy bien, hermanos, aquí vamos a dejar este punto interesante sobre lo que es la manera en cómo debemos de tratar un conflicto en la iglesia, ya sea que nosotros seamos los ofendidos o los ofensores, y que esto sirva para nuestra